Gracias por el tiempo que me dieron. Gracias por la paciencia que también me tuvieron en el tiempo de campamento, por la invitación. Siempre uno espera ser una bendición para otros. Para eso Dios nos creó. Como les dije la semana, fue un tiempo maravilloso, un tiempo donde pudimos aprender y crecer con los muchachos y con nuestros jóvenes. Digo nuestro porque ya lo siento parte mía. Veo su rostro a cada rato en mi retina y me recuerdo de ellos y los chistes y las bromas y los abrazos, las lágrimas que ellos muchos derramaron. Es más, a algunos no les gusta derramar lágrimas, igual delante del Señor, igual ellos lloraron. Señor, usted no sabe el valor que tienen estos muchachos, estos niños, estos jóvenes. Papá, cuídenlos, protéjanlos. No los presionen. A veces los padres se convierten en los verdaderos monstruos de nuestros hijos. De repente veo jóvenes diciendo, no quiero estar en casa, me molesta mi papá, me molesta mi mamá. Hermanos, aprendamos lo que significa molestar a los hijos en el Señor. Aprendamos a amar a nuestros hijos y a estar con ellos. Ellos están creciendo y tienen un mundo de dificultad personal. Ellos tienen que luchar y nosotros a veces nos olvidamos de que fuimos también jóvenes. Quiero compartir con ustedes Lucas capítulo 22, versículos 54 al 56. Lucas 22, 54 al 56. No voy a estar mucho rato, mi garganta no está como para larga caminata, larga carrera. Siempre se lo dije a los jóvenes y traté de hacerlo un poquito más corto. En Lucas 22, 54 al 56 dice lo siguiente: y prendiéndole le llevaron, le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y le dijo, también estaba con él. Vamos a orar. Señor, te pedimos en el nombre de Cristo que tú nos guíes a través de la palabra, que nos enseñes a través de ellas y que podamos aprender consejos prácticos para la vida diaria. Que no nos olvidemos que muchos de nosotros podemos deslizarnos y alejarnos de ti. Y no es la idea. Enséñanos a través de esta enseñanza, de este mensaje, a permanecer firmes, estables en las cosas tuyas. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora, esta es la historia del descenso gradual que una persona puede tener en su vida espiritual o en su relación con Dios. Tenemos una relación con el Señor y con el tiempo a veces nos volvemos perezosos con respecto a lo que yo debo hacer para Dios. Nos acostumbramos a ser quizás creyente de día domingo o dominal. Y llegamos a la iglesia simplemente a cumplir ciertos ritos que la iglesia nos demanda. Y nos olvidamos de que la iglesia o en sí, el ser creyente, habla de una relación permanente entre Dios y usted, o entre Dios y quien habla. Vamos a ver las causas del descenso gradual cuando nos alejamos poco a poco de nuestro Dios. Las causas. Primero, mucha confianza en sí mismo. Mucha confianza en sí mismo. Lucas capítulo 22. Ahora vamos a ver el versículo 31 al 34. Versículo 31 al 34 dice, dijo también el Señor, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte y tú, una vez vuelto, confirmes a tus hermanos. Él le dijo, Señor, mire, por favor, ¿qué dijo? Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también, ¿a qué? A la muerte. Y él le dijo, Pedro, aquí es como bajar un poco el tono y mirarlo y decirle, Pedro, ay, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes de que tú niegues 3 veces que me conoces. Niegues 3 veces que me conocen. El Evangelio de Mateo, el capítulo 26, sin perder Lucas, el versículo 33, dice que Pedro dijo, aunque los otros se escandalicen
yo nunca me voy a escandalizar de ti. Aunque otros, en otras palabras, pierdan la confianza en ti, aunque otros se avergüencen de ti, aunque otros simplemente se pongan rojo cuando pregunten con respecto a ti, yo, dijo Pedro, no. Inclusive, Señor, le agregó, yo estoy dispuesto a morir por ti si fuera necesario. Yo nunca, le dijo Pedro a Jesús, nunca, mire por favor, ¿qué dijo? Nunca te abandonaré. ¿Se dan cuenta, no? Ahora, Pedro era el líder de los apóstoles y todos nosotros sabemos que era un líder. Siempre hablaba a él primero en todo. Él se metía en todo, metía la cuchara en todos lados. Siempre decía primero. Era un varón que tenía demasiada confianza en sí mismo. Se jactaba de su persona. Llegó en un momento a ignorar su propia debilidad. Pedro tuvo que aprender la gran necesidad de la presencia del Señor y del Espíritu Santo para poder vencer el ego y también para enfrentar momentos difíciles de la fe. Pedro dijo, yo me la sé todo. Pedro dijo, yo puedo todo. No hay problema. Jesús, no te acontezca que te vaya a acontecer nada malo. ¿Estás conmigo? Mira, hasta tengo un arma aquí, cuidadito. El que se acerque yo te defiendo. Ahí vemos a Pedro, hablando con Cristo y aconsejándolo. En Romanos capítulo 12, versículo 3. Romanos 12, 3. Dice lo siguiente. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Qué está diciendo este? Ten cuidado con creerte, como decía mi pastor, el hoyo del queque. Ten cuidado con creerte la última chupada del mate. Cuidado con creerte que ya nada te puede vencer. Cuidado con creerte que ya llegaste a un nivel en donde simplemente nada te puede pasar. Tú eres invencible, tú eres Iron Man, así que nada te puede hacer daño. Tienes todo el mundo controlado. Y si ves caer a alguien, como enseñaba el pastor en la mañana, no te jactes, no pienses que tú eres indestructible en la fe. No digas eso, nunca me va a acontecer a mí. La palabra dice, así que el que piensa estar firme, ¿qué dice? Mire que no caiga. En 1 Corintios capítulo 10, versículo 12. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Hoy en día se han escrito muchos libros de autoayuda. Los seminarios que se enseñan hoy es que tú puedes hacer todas las cosas y nadie te puede vencer. Tú puedes hacer todo lo que quieras, puedes lograr todo lo que quieras en la forma que lo desees y tú eres el único en este mundo. Lo que yo enseño y lo que la Biblia enseña es que la confianza en sí mismo siempre trae sus consecuencias y sus problemas. Somos débiles, ¿estamos de acuerdo o no? ¿Cuántos débiles hay aquí? Bueno, no soy el único. Somos débiles. En todas circunstancias vienen pruebas, vienen dificultades. A veces tenemos abundancia, qué bueno que venga eso. Y nos agrada que vengan abundancias materiales. Pero en cada momento debemos aprender a depender completamente de nuestro Señor. Amén. Pedro estaba en un descenso o una espiral descendente. Él estaba bajando en su vida espiritual. Primer error que tenía Pedro, se creía el jefe de todos. Creía que nada lo podía derrotar. Él tenía el control de todas las cosas, así que él decía, nada puede hacerme daño. Nada puede hacerte daño, Jesús, está conmigo. Segundo punto, si usted lo anota. ¿Qué sucedió con Pedro? Pedro descuidó su tiempo de oración. Mire lo que dice en Mateo capítulo 26,
Mateo 26, el verso 37. Mateo capítulo 26. El verso 37 dice lo siguiente: y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Versículo 40 al 41. Vino luego a sus discípulos y los halló ¿cómo? Durmiendo, y dijo a Pedro: así que no has podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. Y mire, agrega: el espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne, ¿qué? Es débil. Dice en el versículo 37 que Jesús tomó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo. ¿Para qué? Para que oraran por él. Nuestro Señor Jesucristo le pidió un favor, le dijo: oren por mí, estoy muy angustiado, tengo problemas, oren por mí, ayúdenme en este momento, por favor, vayan conmigo a un lugar a solas y oren por mí. Le pidió que velaran en oración por él, porque iba a entrar un momento muy difíciles, pero Pedro, en este caso, y los otros también descuidaron su tiempo ¿de qué? ¿De qué? De oración. El relato dice que Jesús se levantó y fue hacia los tres que supuestamente estaban orando, pero ¿qué hacían? ¿Qué hacían? Dormían. Pero no se dirigió Jesús ni a Jacobo ni a Juan, sino ¿a quién? ¿A quién? A Pedro. Se dirigió a Pedro y le dijo: Pedro, no has podido velar por mí. Ni siquiera ¿qué? Una hora. Cristo le había dicho a ellos. Ahora, si Cristo llega a mí y me dice: René, ora por mí. Yo, en serio, yo pelo rodillas. ¿Quién no lo haría? ¿Lo haría usted o no? ¿Lo haría o no? Amén. Lo haríamos, ¿no es cierto? Estamos hablando de Cristo. Cristo está haciendo la petición. Cristo le había dicho: velen por mí, oren por mí. ¿Para qué? Para que no entren en tentación. Así que debían orar para enfrentar los días difíciles que se iban a avecinar. Debían orar porque iban a vivir momentos difíciles en su vida. Cristo le había advertido sobre las debilidades de la carne y le dijo: el espíritu está dispuesto, mas la carne, ¿qué? Es débil. Quizás ellos durmieron o estaban dormidos porque tenían fatiga, estaban cansados, había preocupación. Habían pasado momentos muy difíciles, durante esas horas habían tenido una carga emocional muy fuerte y una gran angustia. Y en esa condición era muy fácil dormirse o muy difícil concentrarse en la oración. Yo ayer estaba en el campamento, ya el último día, el último mensaje de campamento. Habíamos pasado emociones muy buenas, momentos muy lindos. Con tiempo de consejería, uno predica, pero no termina de predicar, se baja y va a aconsejar. Y ahí yo estaba con los muchachos, con cada uno de ellos, hablándole un poco, aconsejándoles. Pero ayer yo ya estaba cansado. Entonces me senté en un sillón para estudiar, ese era mi plan. Pero me encontré con los ojos de... Y una de las niñas del campamento me sacó foto. Otros me fueron a ver y dijeron: no lo despertemos, pobrecito. Y pasaban por ahí, yo ya pensaba que me iban a empezar a echar moneda en un tiesto, de pobre el hombre. Pero estaba cansado. Hoy día en la mañana, después de terminar el campamento, salimos, hicimos varias cosas. Ayer tuvimos hasta un cumpleaños. ¿No es cierto, hermana Mimi? Ahí estábamos todos y ahí estábamos. Y después nos fuimos a la casa a dormir un rato. Y llegué hoy día en la mañana y el hermano Adolfo dejó su auto y yo me quedé ahí en el auto. Y adivina qué quedé. A meditar. Y estaba meditando y no faltaba el joven que me decía: pastor, fui a verlo y estaba durmiendo. No lo quise despertar. Y el otro pastor lo vi y no quise molestarlo. ¿Por qué? Porque la fatiga normalmente nos cansa. ¿Nos hace qué? Dormir. Aquí Pedro y los demás estaban fatigados y cansados de todo el trabajo, pero ellos le habían hecho una petición: orar. Ora para que no entres, ¿en qué?
en tentación. En Lucas capítulo 18, versículo 1, el Señor le había contado a los discípulos una historia sobre la parábola de la viuda y del juez injusto. Y le enseñaba la necesidad de orar siempre sin desmayar. Y Pedro había escuchado al Señor decirle: Pedro, ora siempre sin desmayar. Pedro, ora constantemente, pida, golpee la puerta, Pedro, llama a Pedro. Vez tras vez le enseñó a los discípulos a hacer aquello, pero Pedro aparentemente se olvidó. Hermanos, nosotros tenemos que esforzarnos a diario en la oración. Amén. A diario. Hemos descuidado una de las herramientas más fundamentales del cristianismo: orar. Somos flojos y perezosos para orar. Yo siempre lo he dicho y lo repito: si yo quiero avergonzar a alguien con respecto a su vida espiritual, le puedo preguntar cómo va su vida de oración. Y yo sé que muchos de ustedes me dirán: pastor, yo oro poco o casi nada. ¿Cómo lograremos la victoria en nuestra vida si nuestro tiempo de oración es escaso? ¿Cómo lograremos triunfar en la vida si su tiempo de oración no lo tiene? La Biblia dice: orad sin, ¿qué? Sin cesar. Pedro solo confiaba en una sola persona. ¿En quién? En él mismo. En él mismo. Eso es lo que pasaba con Pedro. Él confiaba en su propia capacidad humana y debido a eso, él descuidó un elemento esencial que era la oración. Y como consecuencia de su descuido, mire lo que pasó. Empezó a seguir a Jesús de lejos. ¿Me escuchó eso? ¿Me escuchó? Lucas capítulo 22, versículo 54. Y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Punto. Y si terminara ahí está bien, pero agrega: y Pedro le seguía ¿de qué? ¿De qué? De lejos. Y Pedro le seguía de lejos. Hay personas que de repente dicen: pastor, yo no voy a la iglesia. No, pastor, yo no voy a la iglesia, no me congrego en ninguna parte, pero yo amo a Dios. Yo lo quiero. Yo hablo con Él todos los días y me encomiendo a Él todos los días. Ese hombre sigue a Dios de lejos. ¿Es posible que un creyente siga a Dios de lejos? ¿Sí? ¿Sí? Pedro lo seguía de lejos. Yo he dicho siempre: voy a escribir un libro que todavía tengo solamente la pura tapa, que diga el cristianismo paralelo. El cristianismo que muchos de nosotros formamos y fabricamos creyendo que estamos haciendo lo correcto, creyendo que estamos bien con Dios, creyendo que todo lo que hago Dios lo aplaude, cuando en realidad no estamos haciendo nada más que satisfacer nuestro propio ego. No hacemos otra cosa que más tranquilizar la conciencia que nos dice: debieras hacer un poquito más. No estás haciendo mucho. Así que hacemos algunas cosas, agarramos la escoba, barremos un poco, levantamos un poco de polvo para que otros nos vean y de ahí se acaba todo. Pero eso no es el cristianismo verdadero. Eso no es lo que Dios nos ha pedido. Y si yo preguntara a cada uno de ustedes y haría una encuesta y le pregunto: ¿cuál es el propósito de Dios en forma especial y particular para su vida? Dígame, ¿cuál es? ¿Qué es lo que Dios quiere en forma personal de su vida? ¿Sabe lo que Dios y a qué Dios lo llamó? ¿Por qué usted es salvo? ¿Para qué es salvo? Lamentablemente muchos de los creyentes, aún sentados en la silla y en la banca de su iglesia, siguen a Jesús de lejos. Porque no tienen ni siquiera la idea de preguntarle a Dios: ¿para qué me tienes acá? Pedro, en esa noche, por seguir al Señor de lejos, tuvo miedo de identificarse con Jesús.
En un sentido, era normal que ocurriera algo así si solo tú confías en tu propia carne, si tú confías en tu propia fuerza, si tú no oras pensando, ¿qué voy a orar si yo soy fuerte? Ya soy antiguo en las cosas del Señor, ya tengo cuero de chancho, no pasa nada. Eso no es así. Cada creyente, no importa el tiempo que tenga, necesita pasar tiempo a solas con Dios. Porque si tú no pasas tiempo a solas con Dios, pronto empezarás a seguir a Dios de lejos. Si descuido la oración, se empieza a enfriar mi fe, pierdo la confianza en el Señor y empiezo a meterme en líos económicos, empiezo a hacer otras cosas. En un momento quizás difícil desconfío del Señor. ¿Por qué? Porque empiezo a seguir a Jesús de lejos y no me estoy identificando 100% con Él. El no permitir que el Señor señoree su vida al 100% es simplemente hacer las cosas a mi pinta y a mi manera. Y a mi pinta y a mi manera no es la forma que Dios quiere que hagamos las cosas. Amén, iglesia. Hay algunos tímidos. Amén, iglesia. Seguir a Jesús de lejos es tener miedo a separarme del mundo, a dejar esas cosas que coqueteo con el mundo. Es simplemente tener miedo o temor al ridículo. Es tener temor al servicio. ¿Qué dirán mis vecinos? ¿Qué dirán mi familia si hago esto o aquello? Creerán que soy fanático. Seguir a Jesús de lejos es estar no muy adentro ni tampoco muy afuera. Ahí nomás. Me mantengo ahí. Es no ser frío ni ser caliente, sino ser ¿qué? Tibio. Es aprender a vivir una tibieza espiritual que no le hace bien a nadie, ni menos a usted. Seguir a Jesús de lejos es querer ser neutral. Y eso, amigos míos, el Señor no lo acepta. Lucas capítulo 11, versículo 23. Lucas 11, 23. Dice lo siguiente, y en palabras del mismo Señor Jesucristo, esta es su voz, y Él dice, el que no es ¿qué más? Contra mí es, y el que conmigo no, recoge, ¿qué hace? Leámoslo de nuevo, por favor, y entendámoslo bien. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Y le hago una consulta. Dígame, ¿estamos desparramando o estamos en contra de Dios? Usted solamente sabe en qué lugar se encuentra. Usted solamente sabe si ha formado o ha creado un cristianismo en forma paralela. Claro, el camino está limpio. No estoy tan lejos de ti, Dios. Ahí te veo, yo te veo. Ahí estás, yo te veo cómo hablas y cómo haces las cosas. Yo he visto cómo funciona todo el tema. Y conozco cómo funciona. El tema que no me involucro en nada. No estoy dentro del flujo de agua. No estoy en el mismo río. ¿Para qué? Para seguir la misma corriente de la iglesia y de lo que Dios quiere. El que no es conmigo, el que no está a mi lado, el que no está conmigo, está en mi contra, dice el Señor. Y el que conmigo no está recogiendo, ¿cuál? La semilla, ganando personas para Cristo. Lo único que hace es simplemente desparramar. Mamá, ¿sus hijos desparraman las cosas? Dígame, ¿sí o no? Este sí, este no, yo no tengo idea. Dígame, ¿sí o no?
¿Desparraman los hijos las cosas? ¿O son ordenaditos? No. A usted le encanta que la desparrame, ¿no? Llega el esposo después de jugar un partido del trabajo y saca la chaqueta, la tira en el sillón, saca la chala, la tira allá y cae arriba del florero, un zapato y el calcetín por acá y la polera. Ahí están golpeando a alguien, parece. Hacemos eso, ¿no? ¿Les gusta a la esposa eso? No. A Cristo tampoco. ¿Sabe lo que dice Cristo cuando llega a casa? Dice, estás puro desparramando. O sea, en otras palabras, en chileno, usemos el término, en chileno, estás dando jugo. Creyentes, muchos de los creyentes en nuestra iglesia están dando jugo. Otra vez. Están dando jugo. Nos parece chistoso, pero es triste. Es triste. El Señor te llamó. El Señor te dio la salvación. El Señor tiene planes para tu vida. El Señor te quiere celosamente. Amén. Él te quiere celosamente. Él quiere guiarte. Pero tú tienes que entregarte a Él. Tienes que acercarte a Él. Lejos no puede. Porque separado de mí, nada puedes hacer. Pedro no solo confiaba en Él. Pedro no solo descuidó la oración, sino que debido a eso empezó a seguir por vergüenza al Señor de lejos. Y eso lo llevó a asociarse con malas personas. ¿Me escuchó? Mire lo que dice Lucas 22:55. Lucas 22:55. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también con ellos. Pedro se asoció con malas compañías. Mire lo que dice en Marcos 14:67. Marcos 14:67. Y cuando vio a Pedro que se calentaba, ¿qué hacía Pedro? Se calentaba. Mirando dijo, tú también estabas con Jesús, el Nazareno. ¿Qué hacía Pedro? Pedro se sentó, empezó a compartir con la turba, que representa de alguna manera al mundo que rechaza a Jesús. Marco dice que Pedro se calentaba con ellos. Marco dice que Pedro encontró rico el calorcito con ellos. Encontró rico el calorcito del mundo. Pedro entró en comunión con ellos, se asoció. Ya, hola compadre, ¿cómo está ahí? Cuidado, hermanos, que si usted empieza a calentar su mente con los incrédulos, muy pronto empezará a negar a Jesús. La Biblia dice, quien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Por qué? Porque a poco, cuando simplemente servimos al Señor de lejos o le seguimos de lejos, a nosotros nos empieza a agradar un poco el calor del mundo. Nos empieza a agradar algunas cosas, los chistes de doble sentido, los chistes de la cintura hacia abajo. Empezamos a decir, si no es tan malo. Alguien dice, ¿y el aborto? Bueno, si por 3 causales está bien, no hay problema. Y empezamos a salir por ahí, a levantar pancartas y a protestar y todas las cosas, cuando Dios nos dice que debemos ser buenos ciudadanos. Empezamos, como le dije, a disfrutar de esos chistes pesados y de doble sentido que ellos hacen. Empezamos a aprobar su propio criterio. Empezamos a tener los mismos pensamientos, incluso aceptar sus trampas. Empezamos a hablar y a razonar como ellos. Y empiezas a culpar a los demás por tus propios fracasos. Es que el pastor, el abuelo del pastor, el tío del pastor, el demás, y los hijos, y empezamos.
Vives un espiral descendente en tu vida. Y cuando vas en picada, es muy difícil que encuentres algo bueno en los demás. Empiezas a cambiar tus intereses. Así que dices, ya, es que ya no tengo tiempo, pastor, yo no tengo tiempo, estoy muy ocupado. Ya no tengo tanto tiempo en reuniones, en comunión, en campamento, pastor, esta vez yo paso, no, campamento no. Y tampoco mis hijos van, así que le impedimos a nuestros hijos que vayan. Y encuentra que todo lo de afuera de la iglesia es mejor que la misma iglesia. Es más entretenido. Como dijo por ahí el pastor, algunos se fueron a la playa. ¿Por qué? Porque hay más libertad. Las nuevas compañías que conocemos son más entretenidas. Así que nos asociamos con malas compañías y si lo hacemos es un paso hacia una cadena de descenso espiritual. Y eso es lo que pasó con Pedro y lo llevó finalmente ¿a qué? A negar a nuestro Señor Jesucristo y a su propio Salvador. Mire lo que dice Lucas 22, 56 al 57. Pero una criada al verlo sentado al fuego se fijó en él y le dijo, también este estaba con él. Versículo 57. Pero él, ayúdenme por favor, ¿qué dice? Pero él lo negó, diciendo, mujer, ¿qué le habla, mujer? No, yo vengo de viaje, recién llegué. No. ¿De quién hablas tú? ¿De quién? De Jesús, el que tomaron preso, ese que el predicador callejero. No, yo no lo conozco. ¿Escuchó lo que dije? ¿Qué dijo Pedro? No me asocia con él como este. No. Mírame a mí, mírame y mírame a él. Yo no. Dice que lo negó. Le tuvo miedo a una criada. Le tuvo miedo a la mujer. Perdonando a las mujeres, por supuesto. Se sintió intimidado. Yo no tengo nada que ver con él. Nada, no me vinculen con esta persona. Ni siquiera sé quién es. En el Evangelio de Marcos dice que Pedro salió hacia afuera y cantó el gallo, pero él no se dio ni cuenta. Como una hora después, otros le dijeron, verdaderamente tú estabas con él. No, sí. Tú eres uno de ellos, tú eres un Galileo. Es más, tu manera de hablar te delata. ¿Se acuerdan o no? Tú hablas igual que él. Claro, Pedro admiraba como su maestro enseñaba. A Pedro le gustaba como su maestro hablaba. Así que él trataba de imitar la forma en que Cristo podía llegar a los demás y posiblemente quiso hablar igual que él en muchas ocasiones. Tal vez le tocó hacer el devocional con los demás discípulos y él lo hizo y habló igual que su maestro. Entonces Pedro dice, como hablaba igual que él, dice que empezó a maldecir. Yo no me quiero identificar con él, no lo conozco. Y está en el punto que llegó a tocar fondo, que empezó a maldecir, y no solo a maldecir, sino la Biblia dice que a jurar. Y el término maldecir significa agarabatear, decir groserías. Y el gallo cantó por segunda vez. Y Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho antes, que cantara el gallo 2 veces. Tú me negarás 3. Pedro el líder, Pedro el apóstol. Veamos la misericordia que tuvo el Señor también. El versículo 61 de Lucas 22.
Entonces, vuelto el Señor, ¿qué hace? Miro a Pedro, me encanta eso. Dice que en el mismo instante que cantó el gallo, el Señor se volteó. ¿Y qué hizo? Miró a Pedro. Y Pedro se volteó. Y los 2 ojos, o los 4 ojos ahí, se cruzaron. Las miradas de Pedro y Jesús se cruzaron. Pedro vio a Jesús que estaba distante de unos 10 metros o quizás un poco menos, siendo interrogado y siendo escupido, siendo maltratado por otros, y él simplemente también fue parte de la chusma que lo negó. Y de repente cuando lo niega, canta el gallo como diciéndole, ¡mentiroso! Él inmediatamente mira a su Señor, y Cristo lo mira. Y Cristo lo mira con ternura. Yo creo que a Pedro se le cayó la cara de vergüenza, ¿no? Qué patinada pasó con él. Como diría mi Santa Madre que está en la presencia del Señor, trágame tierra. Trágame tierra, me da mucha vergüenza. Ahora creo que entonces Pedro también recordó otras palabras que le había dicho el Señor. Simón, Simón, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo. ¿Qué significa zarandear? ¿Se han visto ustedes a mí me encanta, así que si ustedes me encuentran pecador por lo que voy a decir, soy pecador el primero de todo, el Chavo del 8. Cuando, ya no seas malo, le decía el Kiko a él, y la tiraba allá y la tiraba acá. No seas malo, di que sí, así, ¿sí? Yo me imagino a Pedro ahí con Satanás, ya, di que sí, dile que no lo conoce, dile que no lo conoce, niego, háblale mal. Suena chistoso, pero zarandear significa que alguien te tira de un lado para otro con antojo. Y el Señor le dice, Pedro, yo he rogado por ti. Mire lo que dice Jesús. Pedro, yo he rogado por ti. Posiblemente Pedro se acordó cuando el Señor le dijo, ora por mí. ¿Por qué? Porque Pedro no lo hizo. El Señor dice, yo sí lo hice por ti. He rogado por ti para que tu fe no falle. Y una vez vuelto, mire, ahí está, una vez vuelto, le dijo, te vas a ir, me vas a abandonar. Pedro, te vas a ir. Y una vez vuelto, cuando ya vuelvas, vas a confirmar a tus hermanos. Pedro, en medio de su dolor y en medio de su vergüenza, se dio cuenta que el Señor no lo miró con reproche. Su mirada le dijo todo. Y si tal vez la mirada le dijo, Pedro, no me he olvidado de ti. Pedro, aún te amo. Pedro, aún estoy preocupado por ti. Pedro, aún estoy orando por ti. El Señor es inagotable con los hombres. El Señor tiene un amor inefable con usted y conmigo. Aunque nosotros le neguemos, aunque Él simplemente, permanentemente ve que le rechazamos y le damos la espalda, el Señor no nos niega. El Señor nos ama. El Señor siempre está con los brazos abiertos esperando al hijo pródigo para que vuelva. Aunque usted se haya sumergido en el pecado más atroz de su vida, aunque su pecado simplemente sea el favorito, aunque usted pierda la esperanza en su vida, Dios sigue esperándolo. Dios es un Dios de restauración. Dios es un Dios de recuperación. Dios todavía está en el negocio de liberarlo y de ayudarle. El amor y la oración del Señor empiezan a mover el corazón de la vida de Pedro. Y en el versículo 62, y Pedro saliendo fuera, ¿qué hace? Lloró amargamente. Pedro dice, o sea, la Biblia nos dice que Pedro salió. ¿De dónde salió Pedro? ¿De dónde?
de las malas juntas. ¿O no? Podríamos decirlo, si no. Abandonó a sus malas juntas, abandonó el calorcito del mundo, abandonó el patio, dejó las malas compañías. Él dijo, no, ya no, nunca más. Y él lloró amargamente, estaba angustiado, estaba quebrantado por haber fallado a su Señor. Porque el pecado, hermanos míos, nos trae dolor, nos trae amargura, nos trae separación. Y para concluir, quiero ir a 1 de Juan, capítulo 2, versículos 2, 1 y 2. 1 de Juan, capítulo 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Cristo está esperando que usted vuelva. ¿Cuántos de ustedes podría decir, yo estoy siguiendo al Señor de lejos? He abandonado mi tiempo de oración. Ya no estoy orando como debiera hacerlo. Mi devocional con mi familia es pobre. Mi devocional con mi familia simplemente no tiene fuerza. Lo hacemos de vez en cuando nos acordamos. No oro con mi esposa ni con mis hijos. Y cuando mis hijos salen al colegio, ni siquiera me acerco a ellos a decirle, oremos para que te vaya bien. Cuando voy al restaurante, trato de orar muy calladito, porque no quiero identificarme con Cristo. Ese es un motivo para que usted vaya a la espiral descendente. Y algún día usted abandona la iglesia y nunca más volvamos a verlo. ¿Cuántos diríamos, pastor, es mi pecado? Estoy a la mitad del camino, quiero volver. Pastor, yo ya estoy calentándome con los inconversos. Me estoy riendo de sus chistes. Pastor, estoy fracasando. Ore por mí. Necesito cambiar. Si es así, ore conmigo. Oremos. Gracias te damos, Dios, porque tu amor es infinito. No lo podemos entender. Sí lo podemos aplicar en nuestra vida, lo podemos sentir, pero no sabemos por qué muchas veces tú nos perdonas. No sabemos por qué muchas veces estás con los brazos abiertos cuando nosotros te damos la espalda. Te rogamos en el nombre de Jesús que tú nos perdones. Ayúdanos a acercarnos a ti, a buscarte a ti. Y cada día, Dios, emprender esta empresa con un nuevo desafío, con un nuevo anhelo de hacer lo mejor para ti. Dios, bendice a las familias, bendice a los jóvenes, bendice a esta iglesia. En el nombre de Jesús. Amén.